Primero quisiera empezar, porque este ha sido un punto de debate desde hace muchos años y ahora lo han vuelto a colocar. ¿Por qué destacamos el tema de la persecución a los periodistas y de los asesinatos de periodistas? Hay gente que no ha logrado entender bien qué es lo que estamos intentando plantear, por eso trataré de explicarlo otra vez. Y también hay otras personas que en este momento, en estos días, lo han estado manipulando. La idea de que el matar periodistas es distinto a matar a cualquier otra persona, a cualquier otro ciudadano. Y, o sea, se quiere hacer creer que nos parece más importante la vida de un periodista que la vida de otra persona, y esto no es así, hay que insistirlo, hay que insistir en ello. Todas las personas, las vidas de todas las personas tienen la misma importancia, independientemente de si es rey o no lo es, de si es un político, o es un maestro, o es un agricultor, o lo que sea, o es periodista. Lo que importa, y es lo que queremos destacar, es por qué los matan, cuál es el motivo, por qué, qué es lo que hay detrás de ese asesinato. Si a un periodista lo matan pues por accidente, o por un problema familiar, o por cualquier otra razón, eso pasa, la víctima pues es el periodista y su familia o sus allegados. Pero si el asesinato tiene un motivo, como por ejemplo castigar la difusión de una información o prevenir la difusión de una información, además de la víctima directa, que es el periodista, hay otra víctima directa, que es la sociedad, porque lo que se está tratando de hacer es impedir que la sociedad se entere de cosas que son importantes para ellas. Es decir, se afectan dos principios fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión, por un lado, y por el otro, el derecho de la sociedad a estar informada, a informarse. Y esto es vital. Es un crimen contra el periodista o la periodista, pero también es un crimen contra la sociedad. Y por eso se trata de destacar. Están intentando impedir que la sociedad se informe, quieren mantenerla en la ignorancia de cosas que son importantes para ella. Ahora, el problema es que eso cuesta trabajo hacer llegar este mensaje y está siendo manipulado. En este momento, en solamente 5 semanas de principios de este año, asesinaron a 5 periodistas. O sea, estamos ante un agravamiento de una tendencia que ya venía desde los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. No se ha resuelto. El problema es que a mucha gente parece importarle poco esta tragedia en sí, pero sí parece serle útil para sus propósitos políticos. Nos están agarrando a los periodistas en medio de dos fuegos. En lugar de tratar de resolver el problema, nos están tiroteando por un lado y por el otro. Empecemos por el lado de la oposición, y esto me parece muy, muy importante. Existe una operación desde hace varios años, una ofensiva, para tratar de hacer creer que en ese sexenio vivimos una dictadura o un autoritarismo que es peor que lo que hemos vivido antes, que es peor que la época del PRI y del PAN. Parte de esta operación tiene que ver con denunciar que la libertad de expresión está en peligro ahora, como si no lo hubiese estado en peligro antes. Como si, por ejemplo, no hubieran matado a muchísimos periodistas con Peña Nieto y con Calderón, o como si, por ejemplo, Peña Nieto no solamente no hubiese ordenado el espionaje contra periodistas con ese famoso software Pegasus, sino que además como si Peña Nieto no hubiera ordenado actuar contra quienes denunciaron ese espionaje. Y entre muchos otros ejemplos que podemos dar. Lo curioso es que en esta campaña para denunciar las amenazas contra la libertad de expresión, la mayor censura, el mayor ataque contra la libertad de expresión, que es el asesinato de un periodista, pues está
En segundo lugar, si es que se toma en cuenta en un par de cartas públicas que redactadas por el Grupo Nexos que se hicieron, que se dieron a conocer en los 2 años anteriores, no se mencionaban, o sea, se alertaba contra los peligros de la libertad de expresión, pero los asesinatos de periodistas no tuvieron ni un solo lugar, no los mencionaron. De la misma forma en que durante los sexenios pasados no denunciaron ninguna amenazas contra la libertad de expresión, ni se preocuparon por los asesinatos de periodistas, salvo en el momento puntual que fue el del asesinato de Javier Valdés en mayo de 2017, cuando por el alto perfil del personaje sí hubo algunas expresiones de preocupación desde diversos sectores de las cúpulas culturales de la sociedad. Pero fuera de esto, no ocurre. Y ahora tampoco estaba ocurriendo hasta que a principios de este año, precisamente por el alto número de asesinatos, se convirtió de nuevo en munición política. Han utilizado las muertes, los asesinatos de periodistas como munición política contra este régimen. Y por lo que hizo el presidente López Obrador de exhibir los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, pues convirtieron a Loret de Mola en un supuesto adalid de la libertad de expresión. Sí se quejaron de los asesinatos de periodistas, pero no dijeron todos somos Ever, como el periodista asesinado hace unos días en Salina Cruz. No dijeron todos somos Lourdes, ni todos somos ninguno de los otros periodistas asesinados. Dijeron todos somos Loret, como si Loret fuera la mayor víctima de ataques contra la libertad de expresión. Dijo Héctor Aguilar Camín en una frase que será recordada por su desprecio hacia las vías de los periodistas, que desde el asesinato de Manuel Buendía, ocurrido en 1984, hasta ahora, el de exhibir los ingresos de Loret de Mola había sido el mayor ataque contra la libertad de expresión. Y hay que recordarle a Héctor Aguilar Camín que entre el asesinato de Manuel Buendía y esta exhibición de Loret de Mola, hubo 250 asesinatos de periodistas. Y a él le parece que exhibir los supuestos ingresos de Loret de Mola es el mayor atentado contra la libertad de expresión. Eso no es cierto. Pero por el otro lado está el hecho de que el presidente ya es cuestión de todos los días estarse peleando con los periodistas. Todos los días lo hace. Le dedica 40 minutos, 1 hora de cada mañanera a estarse peleando contra los periodistas. Y menciona, por ejemplo, ahora dijo, esta mañana dijo que ya todos los casos de periodistas están siendo investigados. Eso es una mentira. Ya hay que decirlo con toda claridad, con precisión. Se han investigado los casos que fueron del sexenio pasado, pero se están investigando ahora, del asesinato de Miroslava Breach, del asesinato de Javier Valdés, porque son los asesinatos de mayor perfil que hemos tenido en este siglo, porque fueron escándalos para Peña Nieto y que por lo tanto reciben la atención. Ahora se está procediendo en el asesinato de Ever en Salina Cruz por circunstancias locales en los que por las torpezas de los asesinos fueron aprehendidos por la policía local. Y esto no es un tanto que se pueda adjudicar la Fiscalía General de la República. Y en el caso de Lourdes Maldonado se está investigando porque el principal sospechoso ha sido Jaime Bonilla, ex gobernador del estado de Baja California y aliado del presidente López Obrador. Esto porque la misma víctima, porque Lourdes Maldonado en una mañanera responsabilizó al entonces gobernador de lo que le pudiera pasar a ella. Entonces hay un interés del gobierno federal por quitar ese manto de sospecha y encontrar a quien realmente la haya asesinado. Pero todos los demás casos de periodistas, a todos los que no son de alto perfil, permanecen en manos de una fiscalía especializada para delitos contra la libertad de expresión, encabezada por un señor que se llama Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que se especializa en no hacer nada, en actuar con negligencia, si no es que complicidad. Y eso lo sabemos quienes hemos estado acompañando los casos de varias víctimas
que, por ejemplo, el caso de Francisco Pacheco asesinado en Taxco en 2016, en abril se van a cumplir 6 años de ese asesinato. Y todavía no termina la averiguación previa, todavía no entrevistan o llaman a declarar a los sospechosos del asesinato, a varios testigos, no han hecho la reconstrucción de los hechos, no han hecho nada. Ese señor Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue nombrado por Peña Nieto y lo mantienen ahí y no van a cambiar las cosas en cuanto a violencia contra la libertad de expresión, en la medida en que quienes asesinan a periodistas no tengan la certeza de que van a ir por ellos, de que no se van a salir con la suya. Pero con esta fiscalía especializada en no hacer nada, los potenciales asesinos de periodistas tienen la seguridad de que matar periodistas sale gratis. Entonces, el tema es que mientras, por un lado, están intentando utilizar la violencia contra periodistas como munición política contra López Obrador, por el otro lado, el gobierno, el presidente se dedica a pelearse contra los periodistas mientras la Fiscalía Especializada no hace absolutamente nada. El periodismo es una cuestión fundamental para la democracia. Queremos vivir en democracia. Sí quisiera, en atención a lo que dijo mi compañero Emilio, yo quisiera respetuosamente disentir. No, México no es Venezuela, ni López Obrador es Chávez. Eso es una discusión antigua. Fue eso, compararlo con Chávez fue una invención de un propagandista español que se llama Antonio Sola, que le entregó la frase de AMLO es un peligro para México, se la entregó a Felipe Calderón en su campaña en 2006, y a partir de ahí se ha utilizado. México no es Venezuela por muchas cosas en cuanto a fortalecimiento de las instituciones, la cercanía con Estados Unidos, pero también López Obrador no ha dejado claro que no quiere ser reelecto, y aunque quisiera hacerlo, simplemente no tiene los votos. En el Congreso no tiene los votos para cambiar la Constitución, y ningún presidente mexicano desde 1929, cada uno de los que ha soñado con la posibilidad de una reelección ha fracasado. Ha fracasado totalmente. Este sistema hasta el momento ha demostrado ser impermeable a ese tipo de ambiciones. Y por el otro lado, aunque en mis recorridos por el mundo, o sea, yo soy lector de la revista The Economist, y en mis recorridos por el mundo la he utilizado como una referencia, pero una referencia también sabiendo que The Economist tiene la responsabilidad de expresar con claridad desde dónde nos habla, que es una revista que se basa en el pensamiento liberal anglosajón. Y sí me permite entender mejor el mundo anglosajón, pero no me permite entender mejor las otras democracias. Y sobre todo no me permite entender mejor los países que estamos de otras áreas, de Asia, de África y de América Latina. El índice, esa revista The Economist llevó en su portada a Enrique Peña Nieto, le compró el cuento de que estaba transformando a México, y después se tuvo que echar para atrás. Pero de todos modos, durante ese sexenio, no colocó a México como una de las democracias híbridas. Yo respeto, por supuesto, que ellos establezcan cuáles son sus principios para definir a las democracias, pero me parece que son los principios, como decía, del liberalismo anglosajón. En México aspiramos a tener una democracia funcional, una democracia que responda a sus ciudadanos, pero me parece que la democracia que defiende The Economist responde más a los intereses económicos, a los mayores intereses económicos que hay en sus sociedades, y tal vez en México nos interese tener otro tipo de intereses, de hacer primar los intereses de conjunto de la sociedad. Pero independientemente de eso, entre los intereses del conjunto de la sociedad está la defensa de la libertad de expresión, la defensa del derecho a la información, y en eso ninguno de los partidos que ha gobernado hasta ahora México ha tenido éxito, ni siquiera ha mostrado un interés que se pueda medir en hechos, en
éxitos en un avance de la libertad de expresión. En el momento actual, como los anteriores, a los periodistas nos siguen matando y lo peor es que nos están utilizando en luchas políticas en donde nos están agarrando en medio. Por el lado de lo de los periodistas de segunda, ese es el problema, que al Estado mexicano le interesa resolver ciertos casos porque tienen un alto impacto político. El de Miroslava Breach, el de Javier Valdés o el de Lourdes Maldonado tienen un alto impacto político. El de Eber en Salina Cruz, por circunstancias locales, está avanzando en su resolución. Pero que el presidente diga, ya estamos investigando el asesinato de Lourdes, eso no significa que se esté avanzando en la protección de los periodistas, en terminar la impunidad en la violencia contra periodistas en general. Porque, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Resolver el asesinato de Lourdes será importante, será un avance, y ojalá que no estén involucrados personajes de alto nivel como Bonilla, pero si se resuelve el asesinato de Lourdes, eso de ninguna forma significará que se esté avanzando en las decenas de casos. En un informe que acaba de dar a conocer Reporteros Sin Fronteras, se dice que en América Latina el 54% de los asesinatos ha sido cometido en México. Uno puede decir que México tiene condiciones distintas a las que hay en Europa o las que hay en Asia, no sé, pero sí compartimos condiciones con otros países de América Latina. Con Brasil, por ejemplo, Brasil es el doble en población del tamaño que tiene México, y sin embargo tiene muchísimos menos asesinatos de periodistas que los que tiene México. La cuestión es, en México se mata a más periodistas que en Brasil, o que en Siria, o que en Libia, porque los mexicanos somos muy, muy, muy malos, somos bad hombres, como decía Donald Trump, o se mata a más periodistas porque tenemos un sistema político y judicial que favorece que los crímenes de periodistas queden impunes. Tenemos un sistema político y judicial que es básicamente cómplice de los asesinatos de periodistas y de personas defensoras del medio ambiente, de los derechos humanos, porque conviene al mismo sistema acallar a aquellos que se están oponiendo a las acciones que atentan contra las comunidades, contra el medio ambiente, que están llevando a cabo grandes intereses políticos y económicos nacionales e internacionales. A mí me parece que hay una cuestión de complicidad del sistema, no necesariamente del presidente, aunque me molesta que el presidente se pelee con los periodistas diario en lugar de estar tratando de resolver este y tantos otros problemas. No necesariamente del presidente, pero sí de un sistema compuesto por policías, por jueces, incluso por leyes creadas para, como dice Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, para que prevalezca la impunidad. No tenemos un sistema que garantice la justicia, sino un sistema que garantice impunidad a aquellos que la pueden comprar.